No podemos ser engañados por nuevas doctrinas que aparecen reclamando ser de Dios y se oponen a lo enseñado por Cristo y por su palabra. Hay que predicar a Jesucristo y a este crucificado, ¿verdad? Y esto no puede ni debe cambiarse. La segunda cosa que Pablo habla aquí, dice, Pablo, suponiendo que era Pablo, no lo sé, el autor de esta epístola, dice, no dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, estar firme en la gracia de Dios, para que esas falsas doctrinas no hagan mella en nuestro corazón, ¿no? Muchos creyentes viven agobiados pensando qué debo hacer para ganarme el favor de Dios. ¿Más oraciones? ¿Más sacrificio? ¿Más esfuerzo? No. Nuestra seguridad no depende de lo que hacemos, sino de la gracia de Dios. Somos salvos, ¿por qué? Por nuestros esfuerzos, porque oramos mucho, porque venimos los domingos a la iglesia. Somos salvos por medio de la gracia, por su misericordia. La idea es que el creyente no debe dejarse arrastrar por enseñanzas raras o externas, como reglas alimenticias del judaísmo, que era lo que pensaba este hombre, ni rituales ni nada parecido, sino que su corazón se tiene que afirmar y fortalecerse en la gracia de Dios. Imagina a alguien que piensa, si oro muchas horas, si sigo ciertas reglas, entonces Dios me amará más. Contra más ore, contra más ayune, contra más cualquier cosa que se pueda imaginar, Dios me amará más, ¿no? Esa persona se basa en la seguridad de lo que hace, ¿no? En cambio, afirmar el corazón con la gracia de Dios es descansar en lo que Cristo ya hizo por nosotros, Es decir, soy amado y aceptado por Dios, no por nuestros méritos, sino por la gracia de Jesús. Algunos personajes bíblicos que dependían totalmente de la gracia de Dios, no en su fuerza ni en su manera, ¿verdad? Noé, todos habíamos hablado de Noé, en el Génesis 6:8 dice que fue salvo junto con su familia del juicio del diluvio, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Moisés, el Señor le mostró el camino y le envió un ángel, ¿no? Porque habían desobedecido y el Señor Dios le dijo a Moisés, mira, yo os voy a enseñar el camino, os voy a poner un ángel que os acompañe, pero mi presencia no va a ir con vosotros, por malos, por desobedientes, ¿no? Pero Moisés le dijo, mira, si tu presencia viene con nosotros, mejor nos quedamos aquí, ¿no? Pero en el libro de Éxodo, capítulo 33 y versículo 13, Moisés le rogó a Dios y le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, muéstrame ahora tu camino, ¿verdad? Y Dios les mostró el camino y fue con ellos. Por los méritos que tenían, no, se habían traicionado a Dios, habían desobedecido a Dios, pero la gracia de Dios se hizo realidad en la vida de Moisés y del pueblo de Israel. Pablo, y lo hemos dicho muchas veces, reconoce en cantidad de versículos de la Biblia que él era lo que era por la gracia de Dios. Que si él era algo en esta vida, si algo tenía o algo era porque Dios se lo había dado, porque la gracia de Dios se había hecho realidad en su vida. En todos estos casos, mis hermanos, la gracia de Dios no fue solo un favor inmerecido, sino que era el sostén para vivir, servir y ser restaurados. Por lo tanto, los judíos creyentes que estaban siendo tentados a adoptar otras doctrinas extrañas a las de Cristo, antes de hacer esto, afirmaron sus corazones en la gracia de Dios, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos saber o cómo podemos hacer para depender de la gracia de Dios? Pues estar ocupados en depender absolutamente de Dios. No es lo que nosotros seamos y lo que nosotros creamos. Dependemos absolutamente de Dios. Contamos con Dios para todo.
Salimos por la mañana y le presentamos el día. Todo lo que hagamos dependemos de Dios, ¿verdad? Eso es depender de la gracia de Dios. Que nuestros pensamientos, nuestras decisiones deben estar influenciados y gobernados por Dios, solamente por Él. Que todo lo que hagamos debe estar conforme al poder de Dios que obra en nosotros. Eso es depender de la gracia de Dios. Mis hermanos, todo aquello que nos aleja de Cristo como fuente única de santidad y espiritualidad nos conduce irreversiblemente al error. Al error. Y no solamente al error, que nos habla de la apostasía, de dejar la fe de Cristo. Al igual que los judíos creyentes del primer siglo, nosotros debemos de vivir nuestras vidas arraigadas en la gracia de Dios. Nada nos debería distraer de la verdad, de las enseñanzas de Cristo. Y el escritor de Hebreos, lo tenía muy claro respecto a esta gente que estaban siendo, no los perseguían, ni ellos tenían problemas con el pecado, ni tenían problemas por vivir una vida apartada de Dios, ni nada de eso, esas cosas comunes que tenemos todos, esas luchas que tenemos todos, ¿verdad? El problema de esta gente que se había convertido a Cristo es que había doctrinas cerradas que les estaban haciendo daño, que les estaban perjudicando. Por eso Pablo le dijo, tranquilo, Jesucristo es el mismo, ese Jesucristo que sanó, que curó, hoy tiene poder para hacer lo mismo, ¿verdad? La tercera cosa que enseña este versículo 9 dice, no con viandas, no dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, que ya lo hemos visto, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Pero dice, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. En otra versión dice, y no depender de reglas sobre los alimentos, que de nada sirven a quienes las siguen. Mirad, los hebreos estaban siendo seducidos a seguir una serie de normas dietéticas, ¿no? A fin de ser verdaderos cristianos. Y el autor de Hebreos le dice, no con vianda, no con comida que nunca aprovecharon. Esos rituales de la comida de nada sirven, ¿no? De nada sirven. Se está refiriendo aquí, el autor de Hebreos se está refiriendo a las reglas o dietas ceremoniales del judaísmo, especialmente las leyes alimentarias del Antiguo Testamento. Por ejemplo, no comer ciertos animales, ¿no? Otros, separar la carne de la leche, ¿no? Otros rituales de purificación relacionados con la comida, como vemos en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero el escritor de Hebreos les estaba diciendo a estos hombres que habían abrazado la fe en Jesucristo, que los rituales o esas normas no tienen poder espiritual por sí mismos para fortalecer el alma o acerca de Dios. Lo que realmente fortalece, hemos visto que es la gracia de Dios, no esos rituales, ¿no? Ejemplo para aclararnos un poco este tema, que puede estar un poco liado con las cosas de los alimentos. Imagina a alguien que se obsesiona con no comer cerdo, ¿no? O pescado sin escamas, o carne con sangre, como dice el Antiguo Testamento, pensando que eso le hace más santo, le hace más puro. Pero el escritor de Hebreos 13:9 dice, esto no le da verdadero beneficio espiritual, ¿sabes? Porque la santidad viene de la gracia, no de las comidas. ¿Lo entendemos, no? El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 8 y versículo 8 dice, es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos, no dice, no perdemos nada si no lo comemos, y no ganamos nada si lo comemos. O sea, es que no tiene ningún valor, ¿no? Aquí Pablo muestra que el enfoque no está en la comida, sino en cómo vivimos nuestra fe y en nuestra relación con Dios y con otros. Mirad, hoy en día hay muchos rituales en las iglesias, que por cierto no son malos,
Muchos de ellos son mandatos del mismo Señor. Cuidadito, Hablo de bautismos, hablo de presentación de niños, hablo de la cena del Señor, imposición de manos, ayunos, ¿no? Y todos estos rituales son importantes en la Iglesia, como recordatorios o expresiones de fe. Pero como decía Hebreos 13:9, no salvan por sí mismos, ninguno salva por sí mismo. La salvación viene por la fe en Cristo Jesús. ¿Esos rituales son importantes? Sí. ¿Hay que cumplir con ellos? Sí, son mandatos. Algunos son mandatos del mismo Jesús, Pero no lo hagamos porque vayamos a alcanzar la salvación ni como algo importante en nuestra vida. La salvación solamente viene por la fe en Cristo Jesús. Por eso es importante, mis hermanos, predicar a Jesucristo y a este crucificado, ¿no? Hay dos casos que quiero contaros. Uno es en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 1 y 9, habla del paralítico de Betesda. Este hombre que estaba allí llevaba un montón de años junto a un estanque, ¿no? Y no había nadie que le pudiera dar alguna solución, ¿no? Y los judíos cumplían con todos los rituales y leyes de purificación, ¿no? Pero este hombre estaba enfermo y no podían salvarse por esos rituales ni por esas leyes de purificación, ¿no? Solo cuando Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda, Y él creyó en su palabra, recibió sanidad y nueva vida. De nada le servía sus rituales de purificación ni nada parecido. Solamente fue Cristo quien le sanó, quien le levantó, ¿no? La obediencia a rituales no le salvó. La fe en Cristo, sí. Y otro ejemplo lo tenemos en Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículos del 4 al 9. Decía Pablo, fijaros, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne se está refiriendo a esos rituales, a esas cosas, ¿no? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más, decía Pablo. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo. Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, ¿no? Dice, todas estas cosas, fijaros que él tenía cosas en que agarrarse, ¿no? Pero fijaros las palabras de Pablo, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, les he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Todo lo que era Pablo, que era un montón de cosas, ya dijimos la semana pasada, hablaba 4 idiomas, había estado en las mejores, con los mejores profesores, en las mejores escuelas rabínicas, ¿sabes? Era un hombre poderoso en sabiduría, en entendimiento. Pero fijaros, dice, todo eso lo di por basura, no vale para nada, por amor de Cristo. Y ciertamente decía, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Palabras fuertes, ¿Dejaríamos nosotros todo lo que tenemos por amor a Cristo? No lo podemos dejar, porque hay cosas imprescindibles para nuestro día a día. Pero todas esas cosas que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos hacen daño, todas esas rituales que tenemos, todas esas ideas, ¿verdad?, que están fuera de la palabra de Dios, ¿la dejaríamos por amor a Cristo? Lo debemos hacer, mis hermanos, lo debemos hacer. Este texto de Pablo nos enseña que la verdadera fortaleza espiritual viene de la gracia de Dios, no en cumplir ciertos rituales. Los judaizantes obligaban a esta gente con los alimentos, con las leyes alimenticias, de lo que podían comer, no podían comer. Pero
el autor de Hebreo les dice, eso no va a dar la gracia, eso no va a dar la salvación, solamente la gracia de Dios es la que nos va a ayudar, ¿verdad? Hay rituales en las iglesias que debemos obedecer, que debemos amar y que debemos cumplir con ellas, pero la salvación solo la tiene una persona, un nombre, sobre todo un hombre, Jesucristo, solo. Mis hermanos, debemos confiar en Jesucristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo que sanaba, el mismo que daba de comer, el mismo que limpiaba leprosos, el que resucitaba a los muertos. Hoy está aquí entre nosotros, porque Él nos dijo, no os dejaré ni os desampararé, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién cree que hoy Cristo está aquí con nosotros? Es importante reconocerlo. Si tú crees en la palabra de Dios, tienes que hacer estas palabras reales en tu vida, y saber que Él nos dijo, no os dejaré ni os desampararé, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que Cristo está aquí con nosotros, que a través del Espíritu Santo nos está hablando en esta mañana, ¿no? Debemos mantenernos firmes y vivir solo por la gracia de Dios, firmes en nuestra salvación, justificación, santificación, que es por la fe en Cristo Jesús, y no confiar en ningún esfuerzo humano, no prestar atención a ninguna enseñanza diferente, por más atrayente y por más bonita que sea, mis hermanos. Esas falsas doctrinas que hoy en día son las que están haciendo daño a las iglesias. Pues, solamente es un plan diabólico, es un plan del diablo. Con esas falsas enseñanzas lo que están haciendo es apartar a la gente de la fe en Cristo Jesús. Lo que intentan es desviarnos del verdadero camino, y solo hay un camino al Padre, Jesucristo. En ninguno hay otra salvación, solamente en Cristo Jesús. Y esas enseñanzas, esas falsas enseñanzas, es lo que hacen, intentar desviarnos del camino, intentar crearte discrepancias en tu vida. Si el pastor me ha dicho esto y este hombre dice lo otro, ¿verdad? Y ¿sabéis lo que pasa? Que muchas veces hacemos caso al de internet porque es más famoso. Pídele sabiduría. Yo no digo que no lo vean, pero pídele sabiduría y discernimiento para saber lo que es malo de lo que es bueno, de lo que te puede alimentar y de lo que no te puede alimentar, lo que te puede hacer daño. De todas formas, mis hermanos, está bien mirar, yo miro en internet, intento aprender a través de cosas que leo y que veo, pero yo creo que en esta iglesia hay bastante enseñanza como para que vayas a otros sitios a buscarla, porque hay algo que dicen por ahí, dice, cuando no te dan de comer en tu casa, ¿qué haces? Vas a buscar la comida a otro lado, ¿no? Pero que no creo que aquí sea el caso, que lo sabéis, Los pastores de esta iglesia se esfuerzan por predicar la sana doctrina, porque todo el mundo tenga alimentos más que sobra. ¿Para qué? Para que no vayas a buscar comida a otro lugar. ¿Por qué? Porque esas falsas enseñanzas te pueden llevar a apartarte de Cristo. Entonces, para no ser engañados, y termino ya, con falsa doctrina, debemos tres cosas. Reconocer que Jesucristo nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Segundo, estar firmes en la gracia de Dios, dejándonos fortalecer solo por ella. Y tercero, reconocer que las enseñanzas falsas no aprovechan, que los rituales no salvan, solamente salva Jesucristo. Así que el escritor de Hebreos hace esta exhortación, porque hoy en día hay muchas falsas doctrinas. Y fijaros, de verdad, a mí, si yo pudiera hacer algo por ese evento en Valencia que se va a celebrar, que van a predicar sobre la paternidad de esto de las iglesias, que todos tienen que tener un padre pastor, los pastores, otro por encima de ellos,
y que no están buscando eso es lo que esconden. Lo que están buscando es una cobertura que las iglesias esas dan a otras iglesias cuando pagas una gran cantidad de dinero y te dan esa cobertura. Y si la iglesia, que es muy famosa, te da esa cobertura, y te dicen, no, cuando tú tengas el nombre de esa iglesia, tú quitas ese video de vida y pon el nombre de mi iglesia, que allí en Estados Unidos es muy famosa, o en Miami, y tú pones ese nombre y se te va a llenar la iglesia. Y cuanto más se te llene, más tienes que pagar. Eso es lo que están predicando. Y hay gente que va allí a escuchar esas cosas. Mucha gente. Y eso le da una pena. Es una pena. ¿Qué pasa cuando te dice, tú no, si sufres, si tienes dolor es porque quieres? Porque quieres, ¿no? No. Eso no es correcto. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, Tienes dolores, tienes traumas, no pasa nada, En Cristo hay sanidad, pero nadie, ¿qué pasa? Que predican sanidad, pero quitando a Cristo del medio, Esa es la trampa, ¿verdad? Esa es la trampa. Por eso Jesús, el autor de Hebreos hace esta declaración, dice, el mismo, hoy Jesucristo es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos de los siglos, mis hermanos. Ese mismo Cristo que sanaba, que curaba, que limpiaba, que daba de comer, es el mismo que hoy está actuando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es un día especial para que tú puedas aceptar, si no has aceptado a Cristo en tu corazón. Que Cristo pueda hacer un cambio radical en tu vida, porque en ningún otro hay salvación. No busques, lo siento porque te haga spoiler, pero no busques en ningún lado. Solo y solamente en Cristo hay salvación, hay seguridad. Nos ponemos de pie. Señor, te damos las gracias por tu palabra en esta tarde, en esta mañana, Dios mío. Gracias, Señor, por hablar a nuestros corazones, por protegernos, Señor, con tu palabra, Dios mío. Reconocemos, Señor, que solamente en ti, Señor, hay sanidad, que solamente en ti, Señor, hay libertad, la verdad, libertad, Señor, Dios mío. Porque no hay nadie en esta tierra, no hay nombre sobre otro nombre en el cual, Señor, pueda traernos todos esos beneficios que vienen de parte del cielo, Dios mío. Señor, ayúdanos en esta mañana, Señor, a seguirte, Dios mío, Señor. A alejarnos de todas esas doctrinas, Señor, fuera de tu palabra, Señor, que tanto y tanto daño están haciendo en tu iglesia hoy en día, Dios mío. Ayúdanos a afianzarnos en tu gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a confiar en tu poder, no lo nuestro, en nuestro poder, ni en el poder de los hombres, Dios mío, Señor. Confiamos en ti, Señor, porque tú eres el único que has cambiado nuestras vidas, el que ha dado sentido a todo lo que hacemos, Señor. El que nos apoya, Señor, el que nos ayuda, Señor, el que nos sana, Dios mío, el que nos libera, Dios mío, de todos los perjuicios, de todos los problemas que hemos tenido en esta vida, Señor. Señor, en ese Cristo es en el que queremos en esta mañana darle toda la gloria y toda la honra, porque solo Él es digno de ello, Dios mío. Solo, Señor. Ese Cristo que hace más de 2000 años, Señor, dijo esas palabras: Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Y por amor a la humanidad, por amor a ti, a mí, a todo, cada uno de nosotros, murió en la cruz del Calvario, Señor. Y derramó esa preciosa sangre que nos limpió de todo pecado. A ese Cristo es el que debemos honrar con nuestra vida, que debemos alabar, al que debemos predicar, que la gente tiene que saber de que Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros, por todo el mundo, no solamente por los que hay aquí, sino por los que están en las calles,
Y eso debemos predicar. Gracias te doy por tu palabra, Dios mío, Señor. Y te pido que me sigas, Señor, dando sabiduría, Señor, y que me sigas enseñando cada día más, Señor. Porque queremos seguir aprendiendo de tu palabra, de ti, Dios mío. Queremos seguir esforzándonos, Señor. Danos fuerzas para seguir adelante, Señor. Para que nada ni nadie, Señor, nos pueda quitar de este trabajo al cual tú nos has llamado, Señor, que no es otro que predicar tu evangelio, Señor. Señor, te doy toda la gloria y toda la honra en esta mañana, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.